El señor defensor del pueblo, Jorge Armando Toloro Gómez, ha expresado su preocupación por el escenario de riesgo actuar por violencia que se puede presentar de cara a las elecciones presidenciales del próximo 15 de junio, sobre todo porque se ha observado en estos últimos días, después que las guerrillas de la FARC y el ELN hubiesen levantado la declaratoria de cese de hostilidades por 10 días y que evidenciaron como resultado unas elecciones muy tranquilas, la del 25 de mayo, se ha hecho un estudio, un monitoreo a partir de fuentes en el terreno, a partir del monitoreo con las 36 defensorías regionales y teniendo en cuenta el escalamiento de hechos de violencia que se han presentado en Caquetá, en Arauca. Hoy se presentó una emboscada contra la policía en zona rural de Saravena, donde murieron 4 uniformados, y ayer en Caquetá también murió un oficial del ejército en un ataque armado. La semana pasada hubo 2 ataques armados en Amazonas, una región donde realmente no es muy común que se presente ese tipo de acciones violentas. La incineración de los vehículos en Antioquia. Es decir, hay un escenario de riesgo de posibles acciones de violencia de alto impacto o de menor impacto que podrían perturbar el normal desarrollo de las elecciones. Y por esa razón, en este análisis, en esta actualización del escenario de riesgo, 136 municipios fueron identificados en riesgo por posibles acciones de violencia. 54 municipios en riesgo extremo de 15 departamentos y 82 municipios en riesgo alto de 21 departamentos, significando que con respecto a las elecciones presidenciales del año 2010 hay una significativa disminución de municipios en riesgo por violencia en el marco de las elecciones a presidencia, un 40% de reducción, porque hace 4 años se identificaron 223 municipios en riesgo por posible alteración de orden público en el marco de las elecciones presidenciales. ¿Cuáles son esos actores y cuáles son esas zonas, departamentos donde se estaría presentando ese alto impacto? Uno podría identificar por parte de las guerrillas unas regiones donde podrían ser los presuntos responsables de acciones violentas como hostigamientos y ataques armados contra estaciones de policía y contra unidades militares que puedan estar brindando seguridad a los puestos de votación o que puedan también restringir la movilidad de las comunidades, y uno encontraría que departamentos como Antioquia, Caquetá, Cauca, Putumayo, Meta, Arauca y norte de Santander son como las regiones donde es factible que la FARC y el ELN desarrollen este tipo de actos violentos contra la fuerza pública que puede impactar a la población civil que está en esa zona del país. Y por parte de otras estructuras armadas ilegales como los rastrojos, los urabeños o gaitanistas, la empresa, el bloque Meta, Libertadores del Bichada, uno puede encontrar entonces departamentos como Córdoba, la región del sur de Bolívar, la zona del Magdalena Medio, Chocó, Valle del Cauca, el Meta y Bichada, Antioquia, como regiones donde estas estructuras armadas ilegales pueden incidir mediante actos de presión, de constreñimiento, de amenazas o de corrupción del sufragante en el normal desarrollo de las elecciones de estos territorios del país. ¿Qué actos podrían cometer esos grupos? O sea, detener a la gente, invitarlos a votar por alguna persona determinada, ¿o qué pueden hacer ellos? El 25 de mayo, en las pasadas elecciones presidenciales, se tuvo conocimiento que en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Santander y Meta
circularon panfletos amenazantes de las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia, donde se invitaba a votar por determinado candidato. De igual forma, en el Bichada, en una zona rural del municipio de Comaribo, la FARC también, días previos a las elecciones, habían reunido a las comunidades, habían informado que no iban a entorpecer las elecciones, pero que sí prohibían votar por determinado candidato. Luego, el escenario de riesgo está planteado y lo que el señor defensor del pueblo está llamando a las autoridades es a que se refuerce el dispositivo de seguridad, que fue muy efectivo en la prevención de hechos de violencia en las pasadas elecciones. Es decir, 2 comicios en el 2014 que han sido tranquilos. En la historia del país nunca antes se había presentado tanto éxito en el accionar de la fuerza pública para contrarrestar las acciones de los violentos en el marco de las elecciones. Y también contribuyó a esa tranquilidad el cese de hostilidades que había declarado la FARC durante 10 días, desde el 20 al 28 de mayo, situación que sería deseable que la FARC y el ELN volviesen a declarar ese cese de hostilidades para así garantizar la protección de los derechos humanos de las comunidades y permitir un libre y una masiva participación de los ciudadanos en las urnas el próximo 15 de junio. Recuérdenos su nombre y su apellido, por favor. Jorge Enrique Calero Chacón, director nacional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Gracias. Muy amable, muy informal. Mucho gusto. Bien, gracias. Sale muy bien. Esperemos que damos un insumo de ustedes y todo. Muchas gracias.